Bueno, para el día de hoy el tema son los capacitores. Vamos a ver las características, los tipos de capacitores en serie y capacitores en paralelo. Entonces, ¿qué es un capacitor? Entonces, un capacitor, o también conocido como un condensador, es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos, un positivo y un negativo. Este se clasifica de entre los componentes pasivos, ya que no tiene la capacidad de amplificar o cortar el flujo eléctrico. Entonces, este dispositivo en cuanto a construcción es demasiado sencillo en comparación con otros componentes, ya que solo consta de tres partes esenciales. Las placas metálicas, que estas placas se encargan de almacenar la carga eléctrica, en este caso son las placas metálicas. Tenemos el dieléctrico o aislante, que es este, sirve para evitar el contacto entre las dos placas que tenemos acá, hacia la mitad, y la carcasa de plástico, que cubre las partes internas del capacitor. ¿Cómo funciona un capacitor? Entonces, un capacitor funciona, digamos, en su estado natural. Cada una de las placas internas tiene el mismo número de electrones. Cuando conectamos una fuente de voltaje a una de las placas, pierde electrones, siendo este la terminal positiva del capacitor, mientras que la otra gana, o sea, es la terminal negativa. Ese movimiento de electrones se detiene cuando el capacitor alcanza el mismo voltaje que la fuente de alimentación. El material dieléctrico se coloca entre las dos placas y sirve para evitar que éstas hagan contacto entre sí. También sirve para que los electrones no pasen de una hacia la otra. Cuando se desconecta la fuente de alimentación, los electrones ganados por una de las placas regresan a la otra placa para alcanzar su estado natural con el mismo número de electrones de cada una. Pues acá tenemos, en este caso, tenemos este capacitor, que es un capacitor electrolítico porque pues tiene polaridad. Tiene un positivo y tiene un negativo. Este es el símbolo como tal del capacitor. Aquí pues también se muestran, digamos, la disposición interna del capacitor. Acá tiene el dieléctrico, que es el que está hacia la mitad, y las placas conductoras. Acá tenemos los tipos de capacitores. Entre los tipos de capacitores encontramos los capacitores electrolíticos de aluminio. Esta es su disposición interna como tal. Acá están los tipos de capacitores, todas las imágenes de los capacitores que podemos encontrar en el mercado, las ventajas, las desventajas y cómo se lee. En sí, un capacitor electrolítico, a pesar de que existen, digamos, capacitores electrolíticos no polarizados, no todos son tan comunes como los polarizados. Esto se debe a que se utilizan en corriente directa, donde siempre se tiene un polo negativo y un polo positivo. Sus aplicaciones están relacionadas con las fuentes de alimentación o para filtros. Para identificar la terminal de estos dispositivos solo basta con buscar la franja de color dentro de la carcasa o también identificarla con la terminal más corta. También tenemos los capacitores, la estructura interna como tal de los capacitores. Tenemos también los capacitores electrolíticos o de tantalio. Entonces ahí también podemos observar su estructura, su forma física. Dentro de este cuadro también el tipo de capacitor, la imagen, los capacitores que podemos encontrar en el mercado, las ventajas del capacitor, las desventajas y cómo se lee como tal el capacitor. Entonces en este caso este capacitor es 2.2, entonces es decir, el signo positivo identifica la terminal del positivo. En la cara anterior se encuentra el valor de la capacitancia en microfaradios y el voltaje máximo 10 microfaradios a 16 voltios.
la carcasa posterior se encuentra la letra correspondiente a la tolerancia, K igual a más o menos 10%. Aquí tenemos la disposición interna de este tipo de capacitores. Y aquí tenemos capacitores cerámicos de lenteja o de disco. Algunas de sus características principales son que no tienen polaridad, que tienen código impreso en una de sus caras, de las cuales los primeros son números que indican el valor, y el tercer número es el número de ceros que se le agrega. El valor siempre viene codificado en picofaradios. Se utiliza para filtros, osciladores o para acoplar diferentes circuitos. Una de sus desventajas es que son bastante sensibles a los cambios de temperatura y voltaje. Este es el aspecto físico como tal del capacitor. Y aquí tenemos otro capacitor, que es el capacitor de mica. Ese es el aspecto físico como tal del capacitor, sus características. Y en sí se utilizan cuando se requiere una gran estabilidad, ya sea por temperatura o por tiempo. También cuando se tiene una carga eléctrica alta. Se utiliza principalmente en aplicaciones industriales de alto voltaje, amplificadores de válvula, y cuando la presión en uno de los factores es importante. Acá tenemos los múltiplos de los capacitores. Tenemos los decifaradios, los centifaradios, los milifaradios, los microfaradios, los nanofaradios, los picofaradios y así sucesivamente, cada uno con su valor y su símbolo. Acá algo muy importante de resaltar es que los capacitores se pueden disponer en serie o en paralelo. Entonces los condensadores en serie es el arreglo de dos o más condensadores. Se dice que están en serie cuando cada uno de ellos se sitúa a continuación del anterior a lo largo de un hilo conductor de un circuito. Entonces aquí podemos ver el ejemplo. Acá tenemos un capacitor. Aquí tenemos una serie de capacitores en serie. Entonces en este caso esta es la fórmula para el capacitor y está dada por capacitancia. La capacitancia equivalente está dada por capacitancia 1 por capacitancia 2 sobre capacitancia 1 más capacitancia 2. En este caso, para el estudio de los capacitores es el inverso de lo que nosotros trabajamos como tal en las resistencias. O también podemos utilizar la fórmula de 1 sobre capacitancia equivalente es igual a 1 sobre capacitancia 1 más 1 sobre capacitancia 2 más 1 sobre capacitancia 3 hasta el número de capacitores que tengamos. Y para los capacitores en paralelo simplemente se suman. Entonces capacitancia equivalente es igual a capacitancia 1 más capacitancia 2 más capacitancia 3 hasta el número de capacitores que nosotros tengamos disponibles. Como se dan cuenta, pues es totalmente inverso al de las resistencias. Entonces, estas es como las fórmulas generales para el trabajo con capacitores. Al nombrar un capacitor, ¿qué se debe tener en cuenta? En el momento de comprar un capacitor se debe indicar el valor nominal, la capacidad en picofaradios, microfaradios, etc. Es decir, 10 microfaradios, 100 microfaradios, 1000 microfaradios, 10.000 microfaradios, el valor que nosotros tengamos para aplicar al circuito. La máxima tensión de trabajo en voltios, el material del capacitor y pues ya dependiendo del fabricante indica los parámetros para cada uno de los capacitores, ya sea en temperatura, máxima frecuencia en la que trabaja, entre otras características. Acá tenemos el código de colores para los capacitores. Entonces, esta tablita nos permite identificar a qué valor corresponde un determinado capacitor. Pues, al igual que las resistencias también tiene su código de colores.